la clase. Bueno, entonces, recuerden que yo marco asistencia, o sea, ustedes colocan aquí presente en el chat, yo luego guardo la información del chat. Listo, entonces, les agradezco que estuvieran presentes para llevar ese registro de asistencia. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos el concepto de modelado, bien, y consideramos dos modelos sencillos. Listo, uno era con respecto al crecimiento poblacional de Malthus, bien, y el otro era con respecto al fenómeno de la caída libre de un objeto y una gota de agua. Entonces, ahí se desarrollaron esas ideas de lo que es un modelo y cómo usar las ecuaciones diferenciales para configurar el modelo. Y eso fue lo que hicimos en estas últimas dos clases. ¿Listo? Y los dos modelos muestran situaciones diferentes porque en el modelo de Malthus, que consideramos es una población, por ejemplo, de bacterias que está aislada, bien, está aislada, y entonces lo que hacemos es tomar como unos datos experimentales, ¿sí? Muestran distintos periodos. ¿Cuál es la población de bacterias en un instante de tiempo t sub 0, luego un instante de tiempo t sub 1, y luego construimos lo que se denomina una tasa relativa de crecimiento y nos dimos cuenta que la tasa relativa de crecimientos era aproximadamente constante. Estaban todos esos valores cerca a un R, y que pasando al límite uno puede construir una ecuación diferencial de esta forma. 1 sobre P por dP de T igual a R. Y esto fue lo que esta fue la EDO que configuró el modelo. En cambio, y se obtuvo por medio de datos experimentales, ¿bien? Para esta población de bacterias, en unas condiciones específicas. Sin embargo, para el otro fenómeno físico que estudiamos, para la gota de agua que va en caída libre, pues las consideraciones fueron diferentes, ¿no? Porque usamos resultados de la física. Por ejemplo, consideramos que ella estaba sometida a dos fuerzas, la de la gravedad y la fuerza de rozamiento hacia arriba. ¿Cierto? La fuerza de rozamiento. Entonces dijimos, bueno, la aceleración que se le imprime a esta partícula, cuando esas dos fuerzas actúan sobre ella, es igual a, o sea, la masa por la aceleración del sistema es igual a la suma de fuerzas que actúan en él. ¿Listo? Esta es la segunda ley de Newton. Entonces empezamos a configurar el modelo usando leyes ya bien conocidas. Luego dijimos, bueno, la aceleración de la partícula es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo de v de t, para que aparezca una derivada ahí. Y dijimos, bueno, la fuerza de la gravedad es mg. Usamos otro resultado, que dice que sobre ciertas condiciones, esta fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad que tiene la partícula, la velocidad que lleva. Y la fuerza de rozamiento es variable, pues aumenta proporcionalmente la velocidad. Y aquí obtuvimos una EDO que configura el modelo. ¿Listo? Entonces, con esos dos casos sencillos, tenemos una mejor idea de lo que es el modelado matemático usando ecuaciones diferenciales. Y entonces ya vemos la importancia de estudiar técnicas para resolver ecuaciones diferenciales. Bien. Y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso del curso, desarrollar técnicas. Aquí surgieron ecuaciones de primer orden que se pueden resolver usando separación de variables, pero en otros modelos un poco más complicados puede ser que surjan ecuaciones de segundo orden, lineales o no lineales, o de tercer orden. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos avanzando, pues vamos estudiando cómo resolver ese tipo de ecuaciones. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta aquí sobre lo que hemos hecho hasta ahorita de modelado.
Aún no les he asignado ningún ejercicio, ¿no? Estoy buscando unos interesantes para que practiquen, que no tienen que entregar, solo es practicar. Pero bueno, fuera de eso, no sé, ¿quieren hacer alguna consulta? Si alguien ha mirado el libro y tiene una duda, pues Pues yo miré el preguntar. libro, no es en inglés el que usted dijo ahí por el chat, pero pues relativamente no entendí mucho, pero pues lo que usted explicaba hasta el momento, pues entendido. Ah, ok. Bueno, listo. Entonces, si seguimos eh, nuestro contenido programático, nos corresponde ahorita estudiar un poco los, ¿qué? Sobre lo que es el campo de pendientes. ¿Listo? Porque ya los conceptos básicos del modelado y una EDO, digamos que ya los estudiamos en la práctica con los dos casos que vimos. ¿Listo? Entonces ahorita sería conveniente estudiar el campo de pendientes. Entonces, ¿de qué trata esto? Campo de pendientes, el nuevo título. Entonces es una estrategia que es útil para resolver ecuaciones diferenciales o para resolver, no, para aproximar una solución. Sí, porque no todas las veces las podemos resolver. Entonces, en esos casos, ¿uno qué hace? Ah, no tengo aquí, así, campo de pendientes. ¿Listo? Entonces, veamos de qué trata este concepto. Campo de pendientes. Bien. Entonces, antes de eso, unas definiciones previas. ¿Sí? Una ecuación diferencial es de primer orden si tiene esta forma, ¿no? Aparece y' nada más. Y' igual a, qué sé yo, igual a seno de x. ¿Eso qué quiere decir? Que y es una función que depende de x. Y es una ecuación diferencial de primer orden. Si aparece ya la segunda derivada de la función así, y2' más 2 por y' igual a la x, por ejemplo, ya esta ecuación diferencial es de segundo orden. Es decir, el orden de la ecuación lo da la derivada más grande que aparezca en ella, de la función incógnita y. En este caso, la derivada más grande es esta de segundo orden. ¿Sí? No importa que aquí estuviese, por ejemplo, y2' al cubo. ¿Sí? No importa, el orden lo da es la, la derivada más alta que aparece en la ecuación diferencial. ¿Listo? Y bueno, tenemos algunos casos en los que podemos despejar y', o bueno, así sucesivamente puede definir la de tercer orden, cuarto orden, etc. ¿Listo? Cuando, cuando hablamos de campo de pendientes, nos vamos a restringir a ecuaciones de primer orden, ecuaciones diferenciales en las que aparece solamente la primera derivada de y. ¿Sí? Coloquemos aquí. Uno acostumbra a escribir esta abreviatura, EDO, ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Listo. En este contexto es que estudiamos el campo de pendientes. Entonces, vamos a suponer, tenemos una EDO de primer orden y que se puede representar de esta forma, que y', podemos despejar y' en términos de la variable independiente y de la función misma. O sea, que y' es igual a una expresión f que depende de x y y. Entonces, esta es la forma explícita de una ecuación diferencial de primer orden, así. ¿Listo? Ejemplo, pues. Un ejemplo de una ecuación de ese estilo es y' igual a x por y. Esta es una DO de primer orden en su representación explícita. ¿Sí? En este caso, la función f que depende de x y y es x por y. Bien. De alguna forma, esta notación nos hace pensar en una función de dos variables aquí. Bien. Para este caso concreto, f de x y sería x por y. Y visualizar esta situación, visualizar que esto es como una función de dos variables, va a ser importante cuando calculemos el campo de pendientes asociado a ese DO. ¿Sí? Este es un caso, un ejemplo. Otro ejemplo podría ser esta DO. Y' igual a 3y por 1 menos y.
En este caso, la función f, que depende de x y y, en realidad solamente depende de y, ¿no? F de x y en este caso sería 3y por 1 menos y. ¿Listo? Entonces, esta es la representación explícita de una EDO de primer orden. Bien. Ahora, aclarado eso, y teniendo en cuenta que nos vamos a restringir solo a este tipo de ecuaciones diferenciales, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué vamos a estudiar campo de pendientes? ¿Eso para qué sirve? Bien. Entonces resulta que no toda ecuación diferencial se puede resolver, ¿sí? Porque es que no podemos resolver toda integral que nos coloquen, la podemos resolver. Entonces, si nos colocan una de primer orden que no tiene solución, o que si tiene solución es muy difícil encontrarla, tengo que hacer una integral muy complicada, ¿sí? Que no tiene antiderivada quizás. Entonces yo quiero encontrar una aproximación de la solución. Una aproximación. Es decir, que quiero entonces asociarle, con esto del campo de pendientes, asociarle una gráfica a esta EDO. Asociarle una gráfica. ¿Sí? Y que esa gráfica me ayude a determinar de qué forma son las soluciones, ya que para mí es muy difícil encontrarla con un procedimiento directo, ¿sí? Imagínense ustedes que tengan una EDO así, que diga, por ejemplo, y' igual a y a la 1 medio por exponencial de y a la 3 sobre 2. ¿Sí? Si yo quiero hacer separación de variables aquí y quiero intentar resolver esta EDO, ¿qué pasaría? Bueno, primero escribo esto como de y sobre x, si supongo que y depende de x, separo variables y a la final voy a tener que resolver una integral, la integral de 1 sobre eso que está ahí. Es decir, estoy mostrando por qué es que nos conviene a veces usar un campo de pendientes. Tienen que esta integral, pues si la quiero resolver, perdón, esta de 2 si la quiero resolver por separación de variables, sería, bueno, separar variables así, exponencial de y a la 3 sobre 2 igual a x. Listo. Y entonces, aquí tengo que integrar los dos lados. Y el problema está en esta parte. ¿Cuál es una antiderivada de esa función? Sí, podríamos intentar usar integración por partes, pero es muy complicado. No encaja dentro de una sustitución trigonométrica tampoco. Sí. Si yo no puedo resolver esta integral, no puedo encontrar a y. No puedo encontrar la solución de la de DO. Entonces ahí quedo con los brazos cruzados, no puedo hacer nada. Entonces por eso es que surge la necesidad de trasladar el problema o de hacer una gráfica que nos ayude de pronto a determinar esa solución, ¿sí? Que nos diga algo sobre la EDO. Entonces, ¿cómo es que encuentro una gráfica asociada a esta ecuación diferencial? Y' igual a f de x, y. ¿Cómo encuentro la gráfica? Entonces, sencillo. Basta hacer algunas observaciones sobre el curso de cálculo diferencial. Porque aparece y', aparece una derivada. Entonces, será el curso de cálculo diferencial el que nos ayude. Y pensemos en lo siguiente. Si yo tengo el plano cartesiano, aquí tengo el eje X, eje Y, y yo grafico una función Y que depende de X. ¿Listo? Voy a graficar cualquier curva aquí. ¿Qué se acuerdan ustedes? Así, de la derivada de una función en un punto. Por ejemplo, aquí en este puntico, aquí está X, digamos. Esta altura es, pues, la función Y evaluada en X. Ahí serían los puntos máximos, profe. Máximo, ¿cierto? Pero además de eso, ¿qué otra interpretación tiene? Si no es máximo el punto, si es por acá. La Y' evaluada en X, ¿qué es? Por ejemplo, ¿qué es? Y'.
evaluado en X. ¿Alguien se acuerda de la derivada? ¿Cuál es su interpretación? Esa es la tangente, ¿no? Digo, Exacto, tiene que ver con la tangente. Tiene que ver con la inclinación, ¿sí? En este punto pasa una recta tangente a la gráfica de la función. Así que la toca solo en este punto. Esta es una recta. ¿Sí? Si yo la extiendo, es una recta. Y resulta que y' evaluado en X es la pendiente de la recta tangente. Bien, Pues es es el una valor debajo inclinación. de la pendiente. ¿Cómo? Exacto. Entonces, y' es la pendiente de la recta tangente, la inclinación de esa recta. Es una primera observación. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes notan, aquí dice y' igual. Cuando yo escribo y' igual a f de x, y, ahí hay una notación implícita, ¿sí? Porque y' ¿de qué depende? Y' depende de x. Solo que yo tengo es que y' evaluado en x es igual a f, una función f, que depende de x y depende de y, que a su vez depende de x, ¿no? Bien, entonces, este y' que está aquí, evaluado en x, no es otra cosa que esta función f, evaluada en ese punto, en y, yx. Porque la función f depende de dos variables. Entonces, si yo evalúo la función f en x, y de x, obtengo la pendiente de la recta tangente en este punto, x, yx. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy diciendo? Permítame, hago otra gráfica mejor. Esta observación es importante aquí. Permítame un segundo. Ah, no, esta flecha fue como mal. Aquí está el eje y eje x. ¿Listo? Y recordemos que estamos analizando esta expresión. Ah, perdón. Y' igual a fxy. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo escojo un punto aquí en el plano cartesiano, un punto de xy, y lo ubico aquí en el plano, ¿cierto? Y un punto cualquiera, todos sabemos aquí graficar punto en el plano, ¿sí? Si yo evalúo esta función f que está aquí en ese punto, eso me da una pendiente, ¿sí? Entonces yo en este puntico puedo dibujar un segmento pequeñito, ¿sí? Con la pendiente que me haya dicho la función de dos variables. Esa flechita tiene la pendiente fxy. Bien. Y así, para cada punto del plano, alguien puede escoger un punto por acá. Lo evalúa en la función de dos variables y eso le da un numerito. Si el número es positivo y muy grande, entonces hago una flecha con mayor inclinación. Sí, una flecha que pase por el punto, pues un segmentico. Todos los segmentos los puedo hacer de la misma longitud. Que pase por el punto y que tenga la inclinación que me diga esta función de dos variables. Bien, si quiere hagamos un caso concreto. Bueno, permítame, antes de hacer el caso concreto, entonces yo puedo hacer eso con cada punto del plano. Digamos que lo hago con otro punto del plano por aquí, otro punto del plano por aquí. Puede ser que me dé como una especie, se me forme como una especie de camino. Un punto por aquí, otro punto por acá. Puede ser que haga así, ¿sí? Y en cada punto yo puedo ir generando como una especie de camino. Por aquí puede ser que dé así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que a esta ecuación diferencial de primer orden que está aquí, tiene esta forma explícita, le estoy asociando un campo de pendientes. Esto es el campo de pendientes. Bien. ¿Y cuál es la particularidad interesante de esos caminitos que se ven ahí? Ahorita hacemos una simulación con GeoGebra. A ver. Lo interesante aquí es que si yo dibujo una curva que se ajuste a ese camino que va indicando estas flechas,
Resulta ser que esa curva es solución de la de Deo. ¿Sí? Es una candidata, es una solución, sí. Tiene esa forma. ¿Por qué? Porque entonces en cada puntico aquí, si esto es una función y de x, en cada punto ella satisface que su derivada es exactamente lo que dice la de Deo. Si esto es y de x, y' de x en cada punto es exactamente esto. Entonces por eso sería solución. ¿Sí? Pero no es la única, por acá puedo ajustar otra curva. Entonces esta también sería solución. Por acá puedo ajustar otra curva. Entonces esta también sería solución. Bien. Entonces el campo de pendientes nos ayuda a determinar posibles soluciones de una de Deo de primer orden. Bien. Gráficamente podemos visualizarlo y ver más o menos qué forma tienen las soluciones. Ya si el campo de flechas es totalmente desordenado, ¿sí? Como por ejemplo algo de esta forma, ¿sí? Que no tiene ni pies ni cabezas eso, entonces uno puede inclusive sospechar que entonces no hay solución de la EDO, porque me generan caminos muy caóticos. Y bueno, esta flecha acá no. Me generan caminos caóticos y entonces no puedo decir, no, esto como que no tiene solución. Bien. Entonces hagamos un caso concreto. Pensemos en esta ecuación diferencial de primer orden. Y' igual a x por y. Esta ecuación, bueno, su solución la podríamos hallar usando separación de variables, ¿sí? Pero primero hagamos el campo de pendientes a ver qué da, para tener una idea de cómo son sus soluciones. Entonces, ¿cómo hago el campo de pendientes? El eje Y, eje X, ¿cierto? Eje X, eje Y. Y bueno, ¿quién sería f de xy en este caso? F de xy es igual a x por y, ¿cierto? Esta es la función de dos variables que me va a dar la inclinación en cada punto que yo escoja el plano, ¿sí? La inclinación del segmento que voy a trazar. Entonces yo puedo empezar por aquí, por ejemplo, en el punto 1, 1. ¿Cuánto me da la función de dos variables evaluadas en el punto 1, 1? Pues me daría 1 por 1, 1, ¿cierto? F evaluado en 1, 1 es 1. Entonces, en ese punto, puedo trazar un segmento, una flechita, con inclinación 1, ¿sí? Con pendiente 1, digamos que algo así. Bueno, ¿qué pasa si yo, digamos que aumento, me quedo con el mismo X, pero aumento el Y? ¿Qué pasa con las pendientes? O sea, sigamos evaluando la función en una recta vertical. Y en puntos de la forma 1 en X y 2 en Y, 3 en Y, 4 en Y. Entonces, como Y aumenta, evaluar en este punto sería el punto 1, 2. Si evalúo la función en 1, 2, me da 2 por 1, 2. En 1, 3 me da 3. En 1, 4 da 4. Entonces, a medida que voy evaluando en estos puntos, la pendiente de mis segmentos de vector aquí va aumentando, ¿cierto? Ah, no, permítame, lo hago con azul. Aquí ya sería un poquito más grande. Aquí es más grande aún. Aquí es más grande. Y por acá, bueno, empieza casi que eso va a tender a infinito. Cada vez la inclinación es mayor. Bien. Y si yo aumento por acá, también las inclinaciones van empezando a crecer. Uno podría decir que el campo de flechas, siguiendo esta misma lógica de aquí, tiene este comportamiento. A medida que voy subiendo y aumentando el X y el Y, pues si X y Y crecen, este producto de X por Y crece. Bien. ¿Qué pasa si evalúo esta función en puntos que estén sobre el eje? Sobre el eje, aquí sobre el eje. Por ejemplo, es un punto que tenga coordenadas, este punto, pues ahí X es 0 y Y es 1. ¿Cuánto me da la función de dos variables evaluadas en ese punto? 0. 0. Entonces aquí coloco una flecha horizontal porque no hay pendiente. Y por las mismas razones,
aquí da 0, entonces las flechas serían así. ¿Sí? ¿Qué pasa si evalúo en puntos que están sobre el eje X? Eje X con Y0, eso da igual a 0, profe. Entonces también da 0, exacto. Entonces, en puntos sobre el eje X, cualquier punto que ustedes cojan da 0. ¿Sí? Y esto es curioso. Por ejemplo, mire, esto es un camino ya muy claro, ¿no? Este es el camino más claro que está aquí. Mire, ¿cuál es el camino que puedo ajustar ahí? Es el mismo eje Y, ¿no? Esta línea amarilla. ¿Cuál es la ecuación de esta línea? Y igual 0, ¿cierto? Si estoy sobre el eje X, o si quiero representar el eje X, ¿qué digo? Digo que Y es igual a 0. Y según lo que yo he dicho antes, el campo de direcciones define, o el campo de pendientes define, o sea, uno puede ajustar ahí curvas y esas curvas van a ser solución. En este caso la curva está perfectamente ajustada. Entonces estaría diciendo que Y igual 0 es solución. ¿Eso es cierto o no? Si Y es Sí, igual a señor. 0, ¿cuánto es Y'? Exacto. Si Y es 0, es una constante, la haría una constante 0. Entonces Y' es 0. Entonces tendría que 0 es igual a X por Y, que es 0. Y esta igualdad se satisface, ¿cierto? Entonces Y igual 0 es una solución. Nos la arrojó el campo de pendientes y es cierto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo evalúo en puntos que están en el cuarto cuadrante del plano? Por ejemplo, por acá. Entonces, un punto que esté por acá, bueno, aquí sigue dando 0, pero por acá, X es positivo, pero Y es negativo. Bien, Y sería negativo en puntos de este cuarto cuadrante. Entonces, las pendientes de los vectorcitos irían hacia abajo. ¿Sí? Pendientes negativas van hacia abajo. Y a medida de que Y aumenta, pero siendo negativa, todas las pendientes se hacen más grandes. ¿Sí? Pero entonces esto por acá iría como así. Es como lo simétrico a las flechas azules, pero hacia acá apuntando hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo apuntan las flechas? Repito, porque ahí Y es negativo, entonces X por Y es negativo. Y para representar pendientes negativas es como una flechita bajando, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, podemos decir que sí, que esta EDO tiene soluciones y que son más o menos de esta forma, ¿sí? Que se ajustan a estos caminitos que están aquí. Miren esta. Esta es una solución que podemos notar que crece muy rápido, ¿no? Crece muy rápido. Por acá puede ser que venga otra solución y tienden a crecer muy rápido. O sea que podrían ser polinomios o algo de forma exponencial, ¿cierto? Las soluciones, en su forma funcional, ¿no? ¿Qué pasa por acá en estos cuadrantes, el cuadrante 2 y 3? ¿Para dónde apuntarían las flechas? Porque en estos cuadrantes, aquí X es negativo, pero y Y es positivo, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde apuntarían las flechas aquí? Eso, hacia abajo, ¿cierto? También. Entonces podría ser que esto apunte aquí hacia abajo. Sí, tienen que apuntar hacia abajo. Sí, muy hacia abajo. Y si voy subiendo, más hacia abajo apuntan. ¿Por qué? Porque Y se hace grande. Entonces X por Y es más grande, pero con valor negativo, ¿no? Porque X es negativo. Estas flechas vienen como así. ¿Sí? Como así. Listo. O sea que es muy probable que la solución de la EDO, de hecho, sea como una función simétrica, ¿sí? Con respecto al eje X. Como una especie de parábola podría ser, porque ellas vienen así. Podría ser que empaten así. Viene bajando, y aquí empata con la otra. ¿Cierto que tienen como un comportamiento así, de simetría? Y aquí en el tercer cuadrante, fíjense ustedes que tanto X como Y son negativos,
Si X y Y es negativo, entonces las pendientes van a dar como, si los dos son negativos. Si X es Hacia negativo arriba. y Y es negativo. No, X es negativo y Y también. Entonces menos por menos es más. Entonces en este cuadrante 3, el campo de pendientes va a ser algo así. Las flechas van a estar como subiendo. Bien. Entonces las soluciones parece que empatan aquí así. Se empalman bien así. Listo. Y ese parece ser el conjunto de solución. Sí. Aquí he hecho una caricatura, ¿sí? De lo que está sucediendo. Porque esto no es exacto, claro. Yo no he colocado una métrica aquí de una escala en los ejes ni nada. No lo he hecho con mucho detalle. Bien, es una caricatura. Sin embargo, bueno, nosotros podemos usar graficadoras, bien, GeoGebra. Ahorita me busco aquí GeoGebra. Y colocar eso en el computador para no mirar el campo de direcciones. Listo, entonces no nos tenemos que preocupar por el dibujo. Lo más importante es entender cómo se forma ese campo. Listo. Campo. Buscar dirección. Yo también busco, es que en este computador no tengo GeoGebra, pero ustedes saben que está la aplicación ahí virtual, ¿no? En línea, pues. Entonces, fíjense, ahorita les comparto pantalla. Tú no puedes colocar eso en el computador para hacer más exacto. Bien. Aquí GeoGebra viene como es en línea, aquí ya nos muestra un campo ya hecho, pero nosotros podemos modificar aquí estos parámetros. Y aquí donde está X coloco, bueno, X por Y, ¿no? Que es el que estábamos graficando ahí hace un momento, una caricatura de lo que estamos haciendo. Y miren lo que se visualiza. Aquí dice YX igual a X por Y. Yo mido si muevo esto aquí. Miren si lo vemos más de cerca. Bien. Aquí uno puede mover la longitud de los segmentos y todo. Entonces, sí, es parecido a la caricatura que yo hice hace un momento. ¿Sí? Vienen las flechitas como bajando. Aquí se está viendo, ¿no? Suben. Y aquí también van subiendo y luego bajan. Entonces, no debemos preocuparnos pues por hacer eso a mano, sino que pueden usar GeoGebra. ¿Sí? Ustedes colocan aquí GeoGebra, campo de direcciones, y aquí nomás mueven este parámetro. Aquí colocan la función de dos variables que les hayan dado. Listo. Y ajustan la solución. Bien, de eso trata el campo de direcciones. Pregunta hasta aquí para hallar soluciones aproximadas. Bueno, esto va unido con entender esto primero. Esto va unido con el concepto del método de Euler. ¿Sí? En el método ya encontramos una solución aproximada de nuestra EDO. Por el momento solo la gráfica y que lo estamos visualizando. Y estamos en la sección 1.13 del libro guía. Bien. 1.13. Yo les muestro. Uno ahí puede jugar colocando distintos campos. Bien, aquí el libro nos muestra unas gráficas. Inclusive nosotros, pues, seguramente GeoGebra tiene alguna opción para ajustar una curva ahí. Bien. Entonces aquí está la geometría de esta expresión de y de t igual a f de t y. Nosotros usamos x en lugar de t. Pero es lo mismo, no solo notación. Bien, estamos aquí. Y los que quieran leer el libro, esta es la página 36. ¿No? La que marca aquí el PDF. Listo. Y bueno, esto que nos muestra aquí es recordar que la derivada de la función es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y que si yo dibujo un campo de direcciones, entonces una curva que se ajuste a ese camino que define el campo de pendientes sería solución, ¿no? Listo, entonces aquí el libro hace más ejemplos, etcétera. Bueno, pero nosotros como tenemos esa poderosa herramienta,
de GeoGebra, pues no hay mucho que decir. Aquí él hace una salvedad. Dice casos especiales. Y es cuando la función de dos variables en realidad solo depende de una de las variables. ¿Sí? Cuando depende solo de X o de Y. O sea, casos como el siguiente. Cuando Y' es igual, por ejemplo, a Y. ¿Sí? O Y' es igual, perdón, Y' igual a X o Y' igual a Y. O en general, cuando la función, en principio hablamos en términos generales que depende de X y Y, depende en realidad solo de X o depende solo de Y. Entonces son otros casos que el libro analiza ahí, pero que, digamos, para cuestiones prácticas nosotros nos preocupamos porque lo ponemos en GeoGebra y listo. Bien, pero ¿qué pasa en estos casos que el libro hace referencia? Pues miren, si yo quiero graficar el campo de direcciones asociado, por ejemplo, pensemos en el campo de direcciones asociado a Y' igual a X. Entonces, ¿qué ocurre con un campo? ¿Cómo grafico eso? ¿Qué es lo que tiene interesante? Que las pendientes solo cambian cuando me muevo en dirección del eje X. Cuando me muevo en dirección del eje Y, las pendientes son fijas. ¿Sí? O sea, vamos a hacer el campo de direcciones de esta de aquí está Y, X. ¿Sí? Entonces, cojamos aquí, por ejemplo, X igual 1. ¿Sí? Escojamos un punto, 1, 1. ¿Cuánto sería la pendiente aquí asociada? Este punto. 1. 1, ¿cierto? Y si yo me muevo en Y, ¿qué pasa si yo cambio de altura? Si aquí es 1, listo, coloco una inclinación de 1. Y si me muevo y evalúo en altura 2, ¿cuánto sería la pendiente aquí? 1. 1 de nuevo. ¿Por qué? Porque es que esto lo puedo ver como una función de dos variables, ¿sí? Pero depende solo de X y el X no ha cambiado. Subí, aumentó el Y, pero el X no. Entonces sigue siendo 1. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de campos? Pues que la pendiente solo aumenta. Esta sería paralela. Cuando me muevo en Y, ¿sí? Ahí sería 1. Y así todas las demás serían así. O sea, todas serían paralelas las flechitas. Con inclinación 1, ¿sí? Si yo aumento en X, ahí sí la inclinación aumenta un poquito. Ahí sí. Y todas seguirían esa inclinación. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí, pues, si X es muy pequeño, pues la inclinación es menor. Entonces, por aquí en estos puntos, la inclinación sería como así. Pequeña. ¿Sí? Y por acá, pues, si yo escojo este X, todas tendrían la misma inclinación. ¿Sí? Esa es la salvedad. Y hacia acá, pues, serían así. Paralelas todas. Si yo escojo un X fijo. Así aumenta en Y, no importa, siguen siendo paralelas. Y aumenta solamente cuando aumento en Y. Esta es la única salvedad. Entonces los incrementos se dan cuando incremento en Y. Y para esta otra de O, lo mismo. Los incrementos van a darse cuando aumento en Y. O sea que van a ser paralelos. Aquí las flechitas son paralelas. O sea, tienen la misma inclinación de forma vertical. Y aquí van a tener la misma inclinación de forma horizontal, ¿no? De hecho,